Cindy Elizabeth Hack nació el 12 de junio de 1944 en Oliver, Columbia Británica, Canadá. Era la mayor de 6 hijos de Tally y Otto Hack. Siempre llevó una relación muy estrecha con ellos y con su hermana menor Melanie Hack, quien se convertiría en escritora. En 1966, Cindy completó sus estudios en la escuela de enfermería. Trabajó con niños discapacitados y después como una enfermera pediátrica. También amaba orientar a los niños con problemas emocionales. En diciembre de 1966 se casó en New Westminster con el Dr. Roy Makepeace, quien tenía 37 años. Era 15 años mayor que ella. Makepeace había nacido el 8 de junio de 1926 y se había divorciado de su primera esposa, Louise Gwen, ese mismo año, a causa de su relación con Cindy. Tras casarse, la jovencita siempre se mostraba feliz a su lado, y al parecer, su matrimonio era una fuente de continuas satisfacciones. Además, en 1969, Makepeace fue nombrado jefe de la División de Psiquiatría Social de la Universidad de Columbia Británica. Sin embargo, a petición de Cindy y por razones poco claras, el 1 de julio de 1982 se separaron de mutuo acuerdo, aunque continuaron frecuentándose y asistiendo a eventos sociales. Pasaron juntos las Navidades en 1982 y 1983 y participaron en varias actividades durante esos años, incluyendo salir a bailar, jugar bridge, tomar un curso de teatro, asistir a cenas, recibir visitantes de la familia de Hack en la isla de Vancouver y entre otras cosas. Después de un considerable deterioro de la condición psiquiátrica de Cindy, incluyendo repetidos y violentos ataques físicos contra su ex esposo y varias hospitalizaciones, el abogado del médico recomendó que no tuviese absolutamente ningún contacto más con Cindy o con su familia. En 1985, la separación de ambos se convirtió en una ruptura. Según Roy Makepeace, el diagnóstico sobre Cindy era el desorden de personalidad creciente. Ella padece desorden de personalidad múltiple, aseguró en varias ocasiones tras su divorcio. Después de dejar a su marido, Cindy comenzó a recibir una serie de llamadas telefónicas amenazantes. Reportó las amenazas telefónicas a la policía de Vancouver, que comenzó a investigar. Durante los siguientes 3 meses, el acoso incrementó. Cindy informó que escuchaba merodeadores afuera de su casa todas las noches. Las luces del porche fueron destrozadas y las líneas telefónicas de su domicilio cortadas. De acuerdo con la mejor amiga de Cindy, Agnes Woodcock, Cindy dijo que varias notas extrañas habían comenzado a aparecer en su puerta. Según Melanie, la hermana de Cindy, la enfermera también encontró fotos desgastadas en el parabrisas de su coche, que mostraban cadáveres cubiertos en el momento de ser conducidos a la camilla de la morgue. Y no fue lo único. Recibió paquetes de carne cruda entregadas en su casa y encontró 3 gatos muertos colgados en las ramas de los árboles a las afueras de su casa, acompañados con más notas amenazantes. Otros gatos muertos fueron dejados afuera de su casa, con una cuerda alrededor de su cuello y una nota que decía: "Tú serás la siguiente", con letras recortadas de periódicos. También experimentó daños a su propiedad e intrusión en su domicilio, incluyendo ventanas rotas, una almohada recortada a tijerazos y un incendio provocado. La policía estaba investigando, pero a medida que pasaba el tiempo, empezaron a dudar de sus historias. Pese a ello, vigilaban constantemente las inmediaciones. También les parecía bastante extraño que Cindy pasease a su perrita a altas horas de la noche, sola, cuando al parecer temía ser atacada. Su perra Heidi fue robada y encontrada días después, temblando de miedo y revolcada entre sus propias heces, con una cuerda atada fuertemente alrededor de su cuello, amarrada a un árbol. Por temporadas, el acoso parecía cesar, para después comenzar de nuevo, dejando a Cindy cada vez más desestabilizada. Comenzó a escribir en un diario, donde expresaba su desesperación, y finalmente contrató a Ozzie Cavan, un prestigioso investigador privado local. Cavan informó que Cindy era evasiva y retenía mucha información. No parecía confiar tampoco en él,
Su madre pensó que su hija estaba renuente a decir la verdad porque estaba amenazada y temía por su hermana y sus padres. El investigador privado instaló luces de emergencia en su residencia y le dio una radio de 2 vías, así como un botón de pánico. Una noche, Cavan escuchó ruidos muy extraños provenientes de la radio y corrió hacia la casa de Cindy, encontrándola en el suelo del pasillo, con una nota atravesada por un cuchillo de cocina hundido en su mano izquierda. Esta atravesaba su mano y estaba clavada en el piso. El mensaje decía: Eres una perra muerta. Tenía además una media negra de nylon atada alrededor de su cuello. La presencia de una media negra se convertiría en la firma que acompañaría los ataques. Cavan buscó el pulso y pensó que Cindy había muerto. Sin embargo, no era así. Ella fue hospitalizada y cuando se recuperó, solo recordaba que alguien había clavado una aguja en su brazo. La policía no buscó huellas digitales. Para ese momento, estaban cansados de todo aquel asunto y aseguraban de que la misma Cindy había montado aquella escena. Pero Cavan fue firme en que nadie podría hacerse hecho eso a sí mismo, y fue sometida a varias sesiones de hipnosis y pruebas de polígrafo para tratar de llegar al fondo del asunto, pero se consideró que estaba demasiado traumada para ser una buena candidata. Las amenazas telefónicas continuaron, pero nunca podían rastrearse porque eran demasiado cortas. Nunca hubo ninguna llamada cuando la policía vigilaba las 24 horas, así que sus sospechas sobre la responsabilidad de la misma Cindy crecieron. Los incidentes ocurrían siempre que no habían agentes cerca. Sus padres pensaban que el atacante era lo suficientemente inteligente como para permanecer lejos en los momentos adecuados, con el fin de hacer que Cindy pareciera más y más sospechosa. Cindy le dijo a la policía que creía que su torturador era su exmarido, Roy Makepeace. Se animó a llamarlo por teléfono para enfrentarse con él, y los agentes grabaron la conversación. Durante esta, Roy negó totalmente cualquier participación en el acoso. Esta cinta fue parte importante de la investigación policíaca. Para Makepeace, su ex esposa no era más que una psicótica con delirios de persecución que padecía alucinaciones y tenía personalidad múltiple. Se causaba daño a sí misma y vivía en una fantasía paranoica. La policía de Vancouver y la Real Policía Montada de Richmond investigaron a Roy Makepeace como el principal sospechoso durante 5 años, dando lugar a la investigación policíaca más larga y costosa en la historia de Columbia Británica. Pero nunca obtuvieron pruebas en su contra. Cindy se mudó a una nueva casa, pintó su coche y cambió su apellido a James, pero nada de eso parecía funcionar. Las llamadas, los mensajes anónimos y los ataques continuaron. En una ocasión, fue encontrada tirada en una zanja a 3 kilómetros de su casa, vestida solamente con botas de trabajo de hombre y un guante negro. Sufría de hipotermia y tenía cortes y contusiones en todo el cuerpo. También tenía otra media de nylon negro atado alrededor de su cuello. Al parecer, había sido ultrajada, pero la policía descartó esto, diciendo que probablemente había tenido relaciones previamente y no recordaba lo que había pasado, y pidieron a sus padres que se quedaran con ella en el hospital. Se fue unos días a casa de su amiga Agnes Woodcote y de su esposo Tom. Una noche fueron despertados por ruidos en el sótano y vieron llamas. Tras darse cuenta de que el teléfono estaba cortado, salieron para avisar a los vecinos. Vieron a un hombre en la acera y le pidieron que llamase a los bomberos, pero el hombre simplemente salió corriendo. La policía determinó que el fuego se inició desde el interior de la casa. No habían huellas dactilares en la ventana que el autor podría haber utilizado para entrar en ella. Los agentes ya francamente se encontraban cansados de la atormentada mujer. Incluso determinaron que Cindy había provocado el fuego. Incluso bautizaron a este perseguidor con un nombre burlón como el Hombre Invisible. Debido a la naturaleza cada vez más violenta de las agresiones, Cindy James hizo múltiples esfuerzos para ocultar su identidad, incluyendo vivir en casas móviles, pintar su coche de múltiples colores y mudarse constantemente.
En 1985, la tensión la llevó a sufrir un colapso nervioso. Su médico la internó en el hospital psiquiátrico local. Cindy se puso muy deprimida porque sentía que su credibilidad había sido destruida y que nadie aceptaba que alguien la quería muerta o la empujaba hacia la locura. Para entonces, había reportado más de 100 incidentes que la policía ya ni siquiera se tomaba la molestia de investigar. Su vida se había vuelto un infierno y durante su hospitalización escribió en su diario que desde hace tiempo atrás deseaba quitarse la vida. El 2 de junio de 1988, casi exactamente un año de que llegara el extraño desenlace, escribió en su diario: Estoy tan sola. Nadie en el universo va a entender esto jamás. De alguna manera, yo vivo en una realidad diferente a otros. Existo junto a ellos, pero siempre por separado. He sido atormentada y acosada por alguien que me conoce lo suficientemente bien como para saber lo que realmente me duele. Siento una gran necesidad de justicia, pero tengo que aceptar que nunca lo obtendré. 10 semanas más tarde, ella salió del hospital y al salir le dijo a su padre, Otto Hack, que finalmente sabía quién era el agresor y pensaba confrontarlo. No quiso decir de quién se trataba. Por esos días, el investigador privado logró grabar una de las llamadas amenazantes. Es la única que se conserva, y en ella una voz de mujer dice solamente 3 palabras en un macabro susurro: Death meet soon. O su traducción, la muerte llegará pronto. El 25 de mayo de 1989, 6 años y 7 meses después de la primera llamada telefónica amenazadora, Cindy desapareció. Había ido al centro comercial para cobrar un cheque de pago del hospital y hacer algunas compras de comestibles. Ese mismo día, su automóvil fue encontrado en un estacionamiento del barrio. En su interior había víveres y un regalo envuelto. Había sangre en la puerta del lado del conductor y el contenido de su bolso que estaba bajo el coche. La policía no la buscó. Suponían que se trataba de otra de sus supuestas escenas. 2 semanas más tarde, el 8 de junio, 4 días antes de su cumpleaños número 45, su cadáver fue encontrado en el terreno a espaldas en una casa abandonada. Había sido brutalmente asesinada. Ese día era el cumpleaños 63 de su ex esposo Roy Makepeace, a quien acusó de ser su perseguidor. Sus manos y pies estaban amarrados a la espalda, y una media de nylon negra estaba atado fuertemente alrededor de su cuello, estrangulándola. Había sido golpeada y su cadáver estaba lleno de contusiones. Tenía marcas de inyecciones en su brazo derecho. Los agentes no encontraron ninguna aguja cerca de su coche o en el entorno de la escena del crimen. La necropsia reveló que su muerte se debió a una sobredosis de morfina y otras drogas. Se inició una investigación pública en la que 84 testigos fueron llamados a declarar. El hombre visto en la acera, que huyó durante el incendio, fue considerado un sospechoso y nunca pudo ser identificado. Pero el sospechoso más probable era el hombre llamado Patrick Pat McBride. Era amante de Cindy y trabajaba como policía, aunque ella nunca supo de este hecho. McBride siempre le ocultó a la mujer su profesión. Muchos señalaron en su dirección, y era lógico que él supiera cuando los otros agentes estaban vigilando la casa o interviniendo los teléfonos, y de esa forma siempre estaría prevenido. También sabría cómo no dejar huellas o causar daño sin dejar rastro. ¿Cuáles podrían haber sido sus motivaciones? Los celos, un simple deseo sádico o el contubernio con el ex esposo de Cindy. El caso es que la policía jamás lo investigó. Enlodar con la sospecha homicida a otro policía era demasiado para ellos. Además, Cindy les era antipática. En Vancouver, el forense dictaminó que su muerte no fue un suicidio, un accidente o un asesinato. Se determinó que había muerto a raíz de un evento desconocido. La policía había dejado de protegerla y declaró oficialmente que se había quitado la vida, dispuestos a continuar con la burlona hipótesis sobre el hombre invisible.
no investigaron la posibilidad de un homicidio, enfocando todos sus esfuerzos en tratar de demostrar que se había quitado la vida. Pero los padres de Cindy nunca dudaron de que su hija había sido asesinada. Otto Hack murió en el 2010 después de una distinguida carrera en el ejército. Su esposa Tilly falleció en el 2012. Ellos sostuvieron hasta el final de que su hija había sido asesinada. Su hermana, Melanie Hack, quien tenía 27 años cuando Cindy murió, escribió un libro titulado ¿Quién mató a mi hermana, a mi amiga? Le tomó 14 años llevar a cabo la investigación sobre toxicología, tener acceso al informe de la autopsia y a los expedientes médicos y policiales para obtener suficiente información sobre la muerte sin resolver de su hermana. Durante muchos años, dedicó sus esfuerzos a demostrar de que Cindy había sido asesinada. Este caso se volvió popular gracias a un capítulo de la famosa serie de televisión Misterios sin resolver, y hasta el día de hoy, la muerte de Cindy James sigue siendo un enigma. Y eso ha sido todo por esta ocasión. Muchísimas gracias por llegar hasta el final del video. Para mí es un gusto volver a verlos a todos. Ya saben, si les gustó este caso y gustarían de ver de otros, ya saben lo que tienen que hacer. Denle pulgar arriba al video, comenten qué les pareció y compártanlo con todos sus conocidos. Denle el botón de suscripción a la campanilla que están aquí abajo para que no se pierdan de ninguno de los videos que se vaya subiendo al canal. En la descripción estarán consiguiendo los links a los canales de música utilizados para este video y los links a mis redes sociales, donde pueden mantener un contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo he sido Smiled, solamente para recordarles sus miedos más profundos. Nos vemos en la próxima.